Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación del Índice de Competitividad del Transporte Aéreo en América Latina y el Caribe. Vamos a comenzar, si les parece. Mi nombre es Paola Garrido, soy gerente de comunicación externa para Amadeus en la región de América y quiero en esta ocasión darle la más cordial bienvenida a José Ricardo Botello, que nos acompaña desde Alta como CEO y director ejecutivo y nos hará una breve introducción de lo que es este índice y los objetivos que tenemos en conjunto para el desarrollo del mismo. Posteriormente estará con nosotros Victoria Huertas y Juan Camilo de Alta también, que estará presentando los datos específicos del índice que se realizó. Muchas gracias, José Ricardo, te dejo la palabra. Buen día. Vicky, las damas primero, por favor. La palabra es tuya. Con gusto. Primero que todo, muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta presentación de lo que confiamos se convertirá en una herramienta clave para el avance y lineamiento del ecosistema de nuestra industria de viajes en la región. Como todos ustedes bien saben, el COVID ha sido un elemento que yo creería ha sido el más disruptivo que ha impactado a nivel global nuestra industria de viajes y nos ha obligado a todos los actores del ecosistema a evaluar y a remodelar cómo se venían haciendo las cosas. En algunos casos han creado nuevas prioridades, en otros casos se ha cambiado cómo han venido haciendo las cosas, hemos transformado, hemos revolucionado, en fin, hemos aprendido una nueva realidad que llegó aquí para quedarse. Desde Amadeus y mirando hacia el futuro nos hemos enfocado en las oportunidades que se han abierto, en absorber y generar desde el papel de lo mejor que sabemos hacer, que es construir e implementar esas próximas generaciones de tecnología para soportar a nuestros clientes y a los clientes de nuestros clientes y los actores de este gran ecosistema. Brevemente quisiera decir que hay 4 focos en los que nos hemos dedicado. Uno, en mejorar la experiencia del viajero, es en tratar de entender cómo desde la tecnología podemos hacer que los clientes y los clientes de nuestros clientes mejoren esos procesos y integren todos estos estándares operativos y de industria al mismo tiempo de cumplir estas expectativas que cada vez son más demandantes de nuestros viajeros. El otro foco ha sido la digitalización, porque, pues como bien saben, el COVID vino con un montón de requerimientos y un montón de nuevas formas de hacer, de remoto, de virtual, en donde los canales digitales y los procesos virtuales cobran una relevancia absolutamente importante. Y la simplificación y mejora de la integración de todos estos requerimientos y una nueva realidad personal y corporativa, remota y virtual del hábito de nuestros clientes, pues la tenemos que integrar desde el punto de vista de tecnología. El otro es el uso de los datos, que es parte precisamente de nuestra contribución en este estudio, en este análisis, es cómo hacemos que todos estos datos que se mueven constantemente dentro de este ecosistema, pues los podamos explotar y los podamos utilizar para el bien, para la toma de las decisiones, para mejorar la experiencia de nuestros viajeros, para mejorar la toma de las decisiones de las aerolíneas, de las agencias de viajes, de todos los actores de este ecosistema. Y el otro es la colaboración con la industria, que siempre hemos promovido, que siempre hemos trabajado de la mano. Y pues obviamente de nuestra experiencia en tecnología, cómo podemos participar en estos diferentes sectores para hacer que esta industria pues siga su camino de recuperación y crecimiento. Y por ello, junto con Alta, José Ricardo, con el equipo de Alta, que representa realmente las aerolíneas relevantes de la región, casi todas las aerolíneas, es la voz, digamos así, de este actor de la industria, que es un actor clave para la industria de viajes en la región. Hemos decidido la creación, la renovación, porque generamos uno antes del COVID, pero pues se nos vino el COVID con todos los cambios y con todos los atrasos que teníamos, y que yo creo que es muy importante porque es un ejercicio que hemos hecho en conjunto para tratar de detectar esas áreas de fortaleza y esas áreas de potencial mejora para efectivamente hacer que nuestra región esté a nivel de cualquier otra a nivel global y para mejorar constantemente esa experiencia, esa competitividad, ese nivel que tiene que tener nuestra industria, nuestros aeropuertos, nuestros procesos, nuestra tecnología. Así que pues dejo la palabra a José Ricardo. Gracias por las damas primero. Agradezco de nuevo a todos ustedes acá y esperamos que esta versión y las versiones continuas y mejoradas que vendrán con los años se conviertan en un referente clave para la medición nuestra en la región y para la mejora y progreso y fortalecimiento de la industria de viajes en nuestra región.
Gracias Vicky, gracias, buenos días más una vez más a todos ustedes. Mira, poco más yo tengo a agregar después de tus palabras. Yo creo que tengo a agradecer a Amadeus por esta parcería, este partnership, que es extremadamente importante. En Alta nosotros estamos súper contentos con este trabajo. ¿Por qué? Porque desde el principio de la pandemia hemos tratado con muchas autoridades de la necesidad de apertura, de no perder la conectividad. ¿Y por qué esto era importante? Porque en Latinoamérica y Caribe nosotros sabemos, no tenemos carreteras como otras regiones, no tenemos trenes como otras regiones, tenemos islas y tenemos la necesidad de conectar toda esta población. Y ahí hablamos de más de 600 millones de personas en Latinoamérica y Caribe. Y si agregamos ahí un poquito más, porque tenemos los viajes étnicos, el mercado americano, ahí tenemos casi 960 millones de personas. O sea, es un mercado inmenso que demanda mucho trabajo con muchos países. Eh, sabemos, y esta es la razón porque Alta y Amadeus una vez más vi que con su equipo sabemos de la importancia y de todo el potencial que nosotros tenemos. Y la prueba de esto es que un estudio de la OCDE, por ejemplo, hace poco, mostró que algunas autoridades de Latinoamérica y Caribe están entre las mejores autoridades regulatorias de todo el planeta. Y esto está también en nuestro estudio. O sea, ahí tenemos a ANAC de Brasil, tenemos la autoridad de Panamá, o sea, están súper bien posicionadas. Además de esto, sabemos que este setor es fundamental, porque entregamos vida, porque entregamos vacunas, porque estamos completamente involucrados para el desarrollo turístico, que tiene un potencial tremendo. Entonces, ¿qué queremos o qué esperamos con este estudio? Para todos ustedes que están aquí con nosotros hoy. Desde el principio, nosotros mencionábamos, desde el principio de la pandemia, mencionábamos que debía sacar una cosa que era la palabra miedo. Necesitábamos de datos técnicos para la toma de decisión. Como mencionaba aquí, Vicky, la toma de decisión tiene que ser una toma técnica, datos. Y con este estudio, nosotros esperamos que las autoridades tengan datos, que la población tenha dados específico, técnico, sobre a situação de internet em Latinoamérica e Caribe. E por que mencionamos isto? É um momento de pensarmos que, aunque tenhamos o feeling ou a sensação que a pandemia aí não está, temos que tomar em conta que a indústria aérea em Latinoamérica e Caribe sigue golpeada. Não tivemos, olá Karen, não tivemos ajuda financeira. Então, este estudo chega para mostrar que se há um racional com as taxas que são agregadas ao ticket, com isto nós logramos desarrollar e trazer mais pessoas a los países. Então, o que se busca aqui mais que nada é mostrar que, como menciona a OASI, temos que sacar os custos ou o que nós chamamos, e a OASI lo chama, os custos não relacionados. Porque os custos não relacionados sobre o ticket, que é, em verdade, a porta de entrada de los países, saca la competitividad de los países y perjudica a toda la población. Y por eso nosotros tenemos aquí datos de países que ya hicieron este homework y ahora tienen un número expresivo de demanda que crece a cada día. O sea, ¿qué queremos nosotros? Un alineamiento internacional con las buenas prácticas que ya fueron tomadas en algunos países a nível internacional e dentro de Latinoamérica e Caribe. Para finalizar, nós comentamos sempre que não há
un lugar en todo el planeta donde está la aviación que no llegue el desarrollo de infraestructura, el desarrollo turístico. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no apoyar a esta industria que trae tantos beneficios a toda la población? Y la respuesta en este estudio que nosotros vamos a mostrar aquí, en este estudio que demuestra que sacar los costos no relacionados como preconiza la OASI, sacar esto de los tickets es desarrollar un país, es permitir que personas lleguen para conocer la cultura, hacer business, conocer la comida, todo que hay de potencial en Latinoamérica y Caribe. Entonces, con esto esperamos que ustedes disfruten. Nuestro equipo está completamente abierta para tratar de los temas aquí relacionados. Y yo paso más una vez, Victoria y el equipo de Amadeus, un gusto tremendo participar de esto con ustedes. Y paso la palabra a Juan Camilo, el head de Economía de Alta. Juanca, la palabra está contigo. Muchas gracias, José Ricardo. Encantado de estar acá. A continuación vamos a presentar el índice de competitividad de transporte aéreo en América Latina. Y un poco siguiendo el diagnóstico que estábamos dando, nos gustaría hacer la introducción indicando que Latinoamérica es la región del mundo, la primera región del mundo en alcanzar sus niveles 2019. Este gráfico muestra los pasajeros frente al mismo mes del año 2019. Como vemos, en el mes de septiembre somos la única región del mundo que está por encima de esos niveles. La región más atrasada es Asia-Pacífico. Y si vemos en términos de tráfico, en el año 2019, que es el círculo de arriba, Latinoamérica representa 7% del total de pasajeros. En el año 22 representamos a septiembre, representamos el 10%. Representamos el 10% porque otras regiones del mundo están algo quedadas, pero seguramente si no somos competitivos, volveremos a tener una representación relativamente pequeña. Una representación relativamente pequeña en un momento donde tenemos amplio campo de crecimiento. En esta gráfica mostramos el número de viajes por persona. En el extremo izquierdo vemos Europa, viajan 2.7 veces al año, Estados Unidos 2.6 y Latinoamérica 0.6, no llegamos a un viaje por persona. En ese sentido, si queremos viajar más, tenemos que ser competitivos. Y en este informe vamos a ver cuál es la situación de los países y podemos ofrecer drivers hacia donde los hacedores de política pública se podrían orientar. Para hacer este indicador consideramos 10 factores. Seguramente hay muchos más. No obstante, estos 10 indicadores van a ayudar a enfocarnos de una buena, orientarnos la política de una buena forma. El primer factor son impuestos, tasas y contribuciones. Y unas observaciones sobre impuestos, tasas y contribuciones. Estos afectan el precio final del boleto, son pagados por el pasajero y recaudados por la aerolínea y trasladados a la autoridad competente. Algunas veces va a ser un aeropuerto, otras veces va a ser una autoridad turística, otras veces va a ser el mismo estado. Y hay de todo tipo. Todos los países son soberanos en la forma en que generan sus impuestos y esto hace un ambiente bien complejo para la operación internacional. Pero el mensaje acá es, entre menos tributos existe mayor accesibilidad por el servicio. Nosotros partimos estos impuestos, tasas y contribuciones en tres. Los impuestos que recaen sobre el boleto, por ejemplo, el IVA. Y lo que vemos en esta gráfica es ese porcentaje. Muchos países, me gustaría resaltar el caso de Chile, Brasil, Aruba, Belice, no cobran ningún impuesto sobre el boleto. Otros países sí cobran y relativamente bastante. También me gustaría mencionar el caso de Colombia. Colombia en este momento tiene 5% de impuestos sobre el boleto, 5% del IVA. Seguramente en el próximo año, cuando veamos esta gráfica, va a ser algo superior.
porque el gobierno colombiano, en una forma para impulsar el turismo, decidió reducir esta tasa, pero es algo temporal. A finales del 2022 se terminará esta tarifa. Las tasas aeroportuarias. En esta gráfica, más que uno leer la gráfica en sí, acá mostramos las tasas aeroportuarias por aeropuerto. Les recuerdo que las tasas aeroportuarias es el monto que paga el pasajero y que la aerolínea le traslada al aeropuerto por uso de la terminal aérea. Y hay toda una gran variedad de tasas aeroportuarias. Nosotros desde Alta queríamos encontrar un indicador por país, por lo que acá vemos los datos por aeropuerto y en el siguiente monto vemos los datos por país. Nosotros ponderamos la tasa aeroportuaria por el número de pasajeros internacionales y vemos que Jamaica tiene una tasa aeroportuaria muy competitiva, $4 por pasajero. San Martín, 6.5, Trinidad y Tobago, 10, Brasil, 11. En ese sentido, para un pasajero que sale de esos países es mucho más, tiene menos barreras por efecto del mismo precio. Y tal vez sobresaltar un caso exitoso es el caso de Cartagena. Cartagena era el aeropuerto de mayor tasa aeroportuaria de la región, $92 por pasajero. Y en el 2014, por una decisión del gobierno colombiano, se pasó a una tasa competitiva en Colombia, $38. Y eso ayudó que el número de pasajeros internacionales de Cartagena creciera 40%. También existen otros impuestos, otras tasas. José Ricardo hablaba de los impuestos no asociados con el servicio. Algunos países cobran impuestos incluso para financiar otros modos de transporte. Hay unos impuestos que incluso van para financiar metros o carreteras que no tienen nada que ver con el transporte aéreo. Pero al final reitero el mensaje de que en la medida en que los impuestos, tasas y contribuciones sean mayores, el precio final se va a ver afectado y un turista internacional seguramente va a estar menos incentivado a visitar ese país. También consideramos al considerar la totalidad de impuestos, vemos que los países más competitivos son Jamaica con $4, Brasil, $11. Les recuerdo que estos países no cobran ningún impuesto adicional, solamente la tasa aeroportuaria, lo que los hace más competitivos. Ahora, otro factor que consideramos es lo denominamos potencial de mercado. Y se refiere al tamaño de las economías. Economías más grandes necesitan esta plataforma que es el transporte aéreo para ayudar a conectar negocios. En ese sentido, cuando la economía es más grande va a haber mayor demanda por el servicio. Y acá vemos el PIB de los países de la región. Más que hablar del PIB, digamos, acá el gigante brasilero es tan grande que no es que los demás países de la derecha de la gráfica no tengan PIB, sino que en comparación con Brasil los opaca un poco. Pero acá el mensaje es, en la medida en que el PIB sea mayor, la demanda por el servicio tenderá a ser mayor. Y otro de los factores que consideramos es la conectividad. Y en conectividad vimos tres factores: número de destinos internacionales, número de frecuencias de vuelo y número de aerolíneas. En términos de número de destinos internacionales, acá el gran ganador es México. Más de 100 destinos internacionales que conectan ese país con otras ciudades del mundo. Le sigue Panamá con, no alcanzo a ver acá muy bien, 81, República Dominicana 57, Brasil 46, Colombia 46. En la medida que esté mejor conectado para los pasajeros internacionales, va a ser más fácil llegar a esos destinos. En el otro extremo de la derecha vemos una serie de islas, sobre todo en el Caribe, en donde tendrán un destino internacional. Llegar o salir de esa isla deberá hacerse a través de otros destinos, lo que lo hace en términos de complejidad, de tiempo, de desgaste para el pasajero, mucho mayor. El número de frecuencias. Entre mayor frecuencia haya, uno como pasajero puede elegir la hora
más convenientes, sobre todo cuando son vuelos de trabajo, uno quiere salir en la mañana y volver al final del día. Cuando son vuelos de ocio, uno puede ir en horas valle, pero el mensaje acá es que en la medida en que haya más vuelos, el usuario se va a ver beneficiado. Acá el gran ganador sigue siendo México, seguido de Colombia, seguido de Panamá. Número de aerolíneas, al final, tener un mayor número de aerolíneas que sirvan un destino, una mayor competencia se traslada a mejores precios para el usuario, mejores servicios, y sigue siendo México el país con mayor número de aerolíneas internacionales. 52 aerolíneas internacionales operan en México, en República Dominicana 49, en Cuba 30. El dato de Cuba nos sorprendió tanto así que revisamos la base de datos 2 veces, que aprovecho para agradecer a Amadeus por compartirnos esta información. Esta es fuente Amadeus. Colombia 29, Brasil 27. Combustible y SAF. Y es que el combustible es el principal costo en las aerolíneas. Aproximadamente el 37% de la estructura de costos se destinó a combustible. Este es el dato del segundo trimestre del 2022. Hace un año era 26%. Y aunque en este informe no lo contiene, recientemente fueron publicados los estados financieros de las aerolíneas que están en bolsa, donde indican que aproximadamente el 50% de su estructura de costos se va a combustible, lo que hace que lo que pase con el precio de combustible impacta mucho en la operación del negocio. Cuando vemos el precio de combustible en los aeropuertos de la región frente al promedio, vemos que Venezuela tiene uno de los combustibles más bajos, que lo hace mucho más competitivo. Y estos aeropuertos los quisimos ver por país. Entonces, tomamos los datos del aeropuerto, lo ponderamos por el número de pasajeros internacionales y tenemos que Venezuela es el país más competitivo. Acá estos datos están normalizados de 1 a 5, siendo 1 más competitivo, siendo 5 más competitivo, 1 menos competitivo. Y Venezuela es el más competitivo. Le sigue Ecuador, le sigue Panamá, le sigue Puerto Rico, le sigue Colombia. Y en combustible también queríamos hablar del combustible SAF, Sustainable Aviation Fuel. Y es que nosotros en la introducción que vi que nos daba, hablábamos de la pandemia y cómo la pandemia había impactado. Pero el gran reto a largo plazo es el cambio climático. Y la industria es consciente de esto. Por eso, la industria de transporte aéreo es la primera industria que se comprometió globalmente a ser carbono neutro para el 2050. Para ser carbono neutro en el 2050, creemos que el 65% de esa neutralidad vendrá de combustible sustentable que en la realización se emite oxígeno y compensa en el momento de usar el combustible. Pero entonces en la región solamente hay 3 países que están en este momento impulsando proyectos de combustible SAF. Es el caso de Panamá, Paraguay y Brasil. Por lo que consideramos importante también considerarlo es nuestro indicador de competitividad por país. Adicionalmente, ¿qué medidas COVID tomaron los países? Y muchos países tomaron una política, sobre todo al comienzo de la pandemia, de cero COVID. Esto fue a través de cerrar completamente el tráfico internacional y fueron abriendo progresivamente, y lo vemos en la gráfica de recuperación. No obstante, la apertura fue muy diferente entre países. Unos países optaron más rápidamente por un esquema de evaluación de riesgos en donde en vez de cerrar las fronteras pedían pruebas COVID. Y en la medida en que la pandemia fue progresando, pues las medidas fueron levantándose. Pero el hecho de tener estas medidas COVID también, habían unas que eran cuarentenas. Las cuarentenas era considerado como si el tráfico aéreo internacional estuviera cerrado. Las encuestas mostraban que ningún pasajero estaba dispuesto a visitar un destino y quedarse 15 días encerrado en un hotel. En un contexto en donde la misma Organización Mundial de la Salud indicó que no era sostenible cerrar el tráfico aéreo internacional, y donde estudios evidenciaban que el cerrar el tráfico internacional lo que hacía era retrasar el pico. Lo retrasaba 4 días, pero no evitaba la importación de COVID, que era lo que querían los gobiernos.
Y en esta medida, ALTA construyó un índice que consideraba 4 variables. Y la primera es si se pedían pruebas COVID. La segunda es si tenían vuelos suspendidos. La tercera es si tenían cuarentenas. Y la cuarta es si había restricciones en la entrada. Y nosotros generamos un indicador de 0 a 100, siendo 100 que permite el tránsito internacional, 0 el más restrictivo. Y digamos lo que vemos en esta gráfica es que a través del tiempo más países están en verde. México, por ejemplo, que es el que está en el primer país de la lista, todos los meses que le hicimos el indicador siempre estuvo en verde. México nunca cerró. Y en la medida en que la política fuera más o menos restrictiva, creemos que fue un indicador de mayor competitividad para el transporte aéreo. Otra medida es la accesibilidad a mercados a través de visados. Nosotros revisamos el número de destinos que pueden visitar un país con su pasaporte. El país que mayores destinos puede visitar es Chile, 174, Argentina, 170, Brasil, 170, Barbados, 161. En ese sentido, para los ciudadanos de ese país, el transporte aéreo o visitar otros destinos es mucho más fácil, por lo que creemos que fue importante considerarlo también en este índice. Calidad aeroportuaria. Y en calidad aeroportuaria vamos a ver acá la visión de los pasajeros. Los pasajeros responden a una encuesta que realiza Skytrax y califican varias preguntas como comodidad del pasajero, cómo están las áreas del terminal. En ese sentido, Quito es el aeropuerto con mayores estrellas. El siguiente es Bogotá con 4 estrellas. Pero esta es la visión del pasajero, nos falta la visión del aeropuerto, sino por país. Seguimos la misma metodología de ponderar estos resultados por el número de pasajeros internacionales y lo que vemos es que Ecuador es el país con mayor calidad aeroportuaria de cara al pasajero, seguido de Colombia, seguido de Brasil. Costos aeroportuarios. En costos aeroportuarios consideramos dos, que es el derecho de aterrizaje y el derecho de parqueo. Uno de los temas que descubrimos es que muchos países no cobran por las primeras 2 horas de parqueo. El país que menos costos tiene en términos de transporte, de costos aeroportuarios, es San José en Costa Rica, seguido de Guatemala. Y para ver los detalles podemos referirnos al documento que próximamente les estaremos compartiendo. Pero cuando lo pasamos por país, el país más competitivo es Costa Rica, seguido de Guatemala, seguido de Paraguay, seguido de Perú. Costos de servicios de sobrevuelo. El control de tráfico aéreo le hace un seguimiento a las aeronaves mientras están volando. Nosotros consideramos el costo de una A320 en 1000 kilómetros y lo que vemos es que Chile es muy competitivo. Uruguay le sigue Perú. Chile cuesta $114 el seguimiento por 1000 kilómetros. El otro indicador que también José Ricardo mencionó es la gobernanza de las autoridades de aviación civil. En esta gobernanza de las autoridades de aviación civil vemos que se consideran 3 factores. La primera es la independencia. La independencia se mide si la autoridad de la aviación civil tiene un patrimonio propio o depende de otras entidades para financiar su operación. También se pregunta cómo es elegido el director de esa autoridad, si es elegido por un nombramiento propio o por otros sistemas en donde, digamos, existe menos influencia, es más independiente la autoridad. El segundo factor es la rendición de cuentas, si están obligados a rendir cuentas, ya sea a ciudadanos o al Congreso. Y el tercer factor es el alcance, y se refiere en el espectro de operación que tendrían las autoridades. Acá el de mayor competitividad es Colombia, seguido
de Argentina, seguido de Panamá, seguido de Brasil. Considerando todos esos factores, nosotros los normalizamos e hicimos un ranking en cada uno de esos factores de 1 a 5, siendo 1 poco competitivo y 5 más competitivo. Considerando estos nuevos resultados, encontramos que México, en cada uno de los 10 factores, México es el país de mayor competitividad. México es muy competitivo porque tiene entre sus factores de mayor competitividad el caso de su conectividad, ¿no? Es el país que tiene mayores números de destinos internacionales, mayor número de frecuencia, al igual que tiene un factor de apertura. México nunca cerró sus puertas, que tuvo la mejor calificación que ayudó a que estuviera en el primer lugar. Le sigue Brasil y Brasil tiene un factor de impuestos, tasas y contribuciones que lo hace muy competitivo, al igual que su tamaño de mercado, el gigante brasilero, el país de mayor PIB en la región y de mayor población. De ahí le siguen Panamá, Costa Rica, Colombia y en quinto lugar está Chile. Para ver el detalle de cada uno de los factores y la posición específica del ranking, los invito a que lean nuestro estudio que será publicado próximamente. Y unas observaciones finales es que la competitividad no está determinada por un único factor, sino es una serie de factores. Y nos gustaría llamar la atención sobre dos factores específicamente. Uno es que los pasajeros son susceptibles al precio, que el precio es impactado por los impuestos, tasas y contribuciones, y que al final, si uno quiere acceder al mercado de turistas de Estados Unidos y Europa, la única forma para que lleguen a nuestros países es a través del transporte aéreo. Y nosotros competimos contra todo el mundo. Un pasajero al momento de decidir un destino mirará el tiquete hacia esta región o hacia una isla del Pacífico y seguramente optará por el que le sea más barato. Una forma para ser más competitivo es reduciendo ese precio final por el que el pasajero internacional paga. Y por último, es que la región debe impulsar más proyectos de combustible sustentable. Siendo eso todo, les agradezco mucho su atención y estamos abiertos a oír sus preguntas. Gracias. Gracias, Juan Camilo. Gracias por las palabras. Yo creo que es un estudio súper completo. O sea, la idea aquí era en verdad tener la visión completa de toda Latinoamérica y Caribe. Yo creo que logramos pasar los principales puntos. Victoria, ¿tú quieres tener la palabra ahí para pasar alguna cosa o a Nicole para moderar? Gracias, sí. Ya estamos recibiendo varias y súper interesantes. También otras por privado que me han ido enviando. Voy a empezar por las del chat. La primera pregunta que recibimos fue que recientemente vimos el impacto que provoca el cierre del aeropuerto de Lima tras el accidente del viernes 18 de noviembre. ¿Qué valor asignan al desarrollo de la infraestructura aeroportuaria al considerar la competitividad aérea de un país y qué países tienen mayores desafíos? Yo puedo contestar esa pregunta, José Ricardo, si te parece bien. Digamos, acá me gustaría abrir la pregunta en dos. Uno, la seguridad aérea y dos, la infraestructura. En términos de seguridad aérea, la seguridad aérea es la principal prioridad de la industria. Y nosotros hablamos sobre la importancia de incluirlo en este índice. La OASI hace auditorías a diferentes países de la región. Pero no lo incluimos porque muchos países tienen una auditoría de más de 10 años. En ese sentido, creíamos que si incluíamos un indicador de seguridad, no iba a reflejar la realidad. Pero la seguridad es el principal prioridad y al final estos estudios, aunque son imperfectos y nos gustaría incluir un indicador de seguridad, se vuelve un reto de acceso a la información. Y el segundo hablaba sobre la infraestructura. Y la infraestructura es una necesidad para poder operar. Cuando aeropuertos no tienen la capacidad suficiente, tienen costos adicionales. Vemos algunos aeropuertos que los aviones
tienen que volar alrededor, gastando mayor combustible, aumentando sus costos, o pistas que no son lo suficientemente largas, lo que hacen que algunos tipos de aeronaves no puedan llegar ahí. Sí, y es una de las notas que tomamos para incluirlo en el próximo edición. Por eso mencionábamos que en términos de calidad aeroportuaria vimos la visión del pasajero. Una de las visiones que tenemos que considerar en el futuro es la visión del operador, es decir, de las aerolíneas. Vale. Y un poco sobre lo que es infraestructura aeroportuaria, en el reporte tendremos mayores detalles del ranking, poco respondiendo a la pregunta de qué países tienen mayores desafíos. El siguiente es un comentario, creo, de considerar cuestiones como rentabilidad de las aerolíneas, costos salariales y margen de beneficios. Creo que es una recomendación para el próximo reporte. Nicky, tal vez sobre ese punto, nosotros queríamos es sacar un indicador por país. Es más, también lo hablamos para considerarlo acá, pero como las aerolíneas internacionalmente y al final estas operaciones internacionales tienen estas distorsiones, queríamos era más que generar un indicador digamos, que demuestre la realidad de la aerolínea, queríamos generar indicadores que muestren la realidad del país. Correcto, gracias, Juanca. Sigo leyendo. Quería consultarles por la baja performance de Argentina en materia de competitividad. ¿Esto se debe a un tema de impuestos o a qué otras variables inciden? Mira qué pasa. Tenemos que respetar como asociación las decisiones gubernamentales. ¿Cuál es la función como asociación que nosotros hemos intentado mostrar a los países, es principalmente durante la pandemia? Hay una recomendación de la OASE y el ticket, y una vez más yo comenté, el ticket es, y Juan Camilo comentó esto, es la puerta de entrada de un país. Entonces, buscamos mostrar a los gobiernos, a los países, no solo ahí en Argentina, como preguntado, pero sino también en muchos otros países, que tenemos que tener un alineamiento internacional. Porque la OASI preconiza que, en verdad, no se deben poner en las llamadas tasas o los costos que son costos no relacionados, como comentamos aquí. ¿Por qué? Porque esto genera una distorsión de mercado y genera un problema de eficiencia y genera un problema de competitividad en cualquier país. Por eso este estudio, como yo preguntaba, mira, como yo comentaba con mis palabras iniciales, ¿cuál es por qué este estudio? Para mostrar con datos técnicos que cuando un país impone costos que son costos no relacionados a una aerolínea, hay un impacto de conectividad y de la demanda dentro de este país. ¿Y cuál es la respuesta? Como yo comentaba también, ¿por qué no? ¿Por qué no, apoyado en este estudio, apoyado en datos técnicos, apoyado en decisiones tomadas por otros países, por qué no apoyar la industria y sacar estos costos que ahí que no deberían ahí estar? Yo creo que esta es la razón por la cual Argentina, después me parece yo hablo de memoria aquí, después está Ecuador y algunos otros. Pero ¿qué queremos? Queremos mostrar que países que actuaron, que tomaron la aviación como una cosa del Estado, que este sector es un sector de Estado, estos países lograron aumentar la demanda de una manera fenomenal. Y aquí doy un ejemplo de Brasil, que pasó de 33 millones de pasajeros a más de 100 millones de pasajeros. Y todavía hay mucho por hacer. Entonces, este estudio, como comentaba Victoria, es la base que nosotros tenemos para presentar a los países. Ricardo,
Nos preguntan cuáles son los principales retos en materia de infraestructura aeroportuaria en la región. Yo puedo comentar con, con los, y Juanca, después tú puedes complementar ahí. La infraestructura en Latinoamérica y necesitamos mucho más. Hoy hay países que tienen el más grande proyecto de concesión aeroportuaria de todo el mundo. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando cuando tú desarrollas la infraestructura, las aerolíneas llegan. Y cuando tú tienes un proyecto que es un proyecto que sea de PPP, que sea de concesión, que sea de privatización, que sea incluso gubernamental, pero que sea transparente y que permita un ambiente de mercado, un modelo de mercado transparente, la competitividad entre los operadores es grande y la población gana porque una aerolínea va a volar donde está la demanda y donde están los costos, que son costos razonables, que no son costos necesarios. Entonces, o que nosotros vemos hoy, hablamos aquí de 600 millones de personas en Latinoamérica y Caribe, sin igual, no hay otro, no hay, para que ustedes tengan una idea, dos de los más grandes y de los destinos bioturísticos de todo el mundo está aquí en Latinoamérica y Caribe. Hay una demanda inmensa de turistas que quieren llegar, pero por crecer de una manera muy rápida, o que vemos es que muchas veces esta infraestructura está congestionada, necesita de una ampliación. Y ahí, efectivamente, de la asociación, no solo de la Asociación de las Aerolíneas, como de la Asociación de Aeropuertos de Latinoamérica y Caribe, para intentar traer los beneficios que una estructura puede traer. Juanca, no sé si tú quieres complementar con algo. Sí, fíjate que el tema de infraestructura es un tema reiterado del que nosotros hablamos y es reiterado que la tasa de crecimiento de los pasajeros es mucho mayor que la oferta de infraestructura. Entonces pareciera, y esto porque, digamos, se demora en construirse. Y en la medida que seguimos creciendo a tan altas tasas, pues soportar ese crecimiento de la demanda tiene que venir con crecer también en todos estos servicios que soportan la operación. Uno de estos servicios es los servicios aeroportuarios. Entonces, nosotros lo que vemos es, y es un tema reiterado en el IDES Forum, es todas las regiones tienen este reto, unos mayor que otros, pero es algo digamos que de reiterado reto nacional. Digamos, nosotros como gremio de la región queremos mandar también el mensaje de cuando ya los aeropuertos, no esperar que el aeropuerto esté congestionado para mirar qué hacemos, sino la planeación como es de un horizonte de tiempo, ¿no? 5 años, pues sea considerada. Era eso, gracias. Yo quisiera complementar algo acá desde la perspectiva de Amadeus y tecnología, porque en el tema de infraestructura, como ustedes lo han mencionado, es muy obvia la parte física, es muy obvia las áreas que tú tienes que recorrer, los puntos en donde tienes que pasar, identificarte como pasajero, los gates que se le proporcionan a las líneas, pero hay un elemento que también es clave en la infraestructura y en la optimización de la infraestructura, y es la tecnología que se usa para precisamente la optimización de esta infraestructura o para absorber ese crecimiento o para los procesos. Y en eso pues yo llamo lo que pasa, porque pues obviamente
pero detrás de la escena pues está el sistema de check-in, está el sistema de boarding, está cómo el pasajero se tiene que identificar si es con un papel, cuál es el requerimiento que le pasan, si es un reconocimiento facial, en la velocidad a la que se pueden entregar después las maletas, y todo eso tiene un fundamento clave desde el punto de vista de tecnología. Y en eso Amadeus ha venido trabajando de una manera muy colaborativa con los diferentes actores, que son muchos los que están en el ecosistema de esta infraestructura aeroportuaria, precisamente para tratar de cambiar, mejorar y transformar, en algunos casos reinventar la manera en la que se está haciendo la tecnología en esta infraestructura aeroportuaria. ¿Por qué? Porque son procesos y son temas físicos y son temas de conectividad. Por ejemplo, estamos trabajando muy de la mano en que los aeropuertos empiecen a utilizar la conectividad de la nube. ¿Por qué? Porque antes se dependía de la conectividad física, de tener un computador conectado a un tema de red, en lugar de poder tener las soluciones de check-in en la nube o los sistemas de kioscos con software, en donde el kiosco puede ser un kiosco movible, no esté vinculado a un sitio físico, de manera que la aerolínea y las entidades aeroportuarias puedan estar desplazando estos elementos de hardware a donde los necesiten, a donde el flujo de personas esté necesitando ser más agilizado, sistematizado. Lo mismo con los reconocimientos faciales para facilitar el flujo de personas y el proceso de personas, tanto de embarque como de desembarque. Entonces yo creo que ahí hay una parte muy importante en el trabajo que por lo menos Amadeus ha estado haciendo y que seguirá haciendo inclusive en la región y en otras partes del mundo, precisamente para tratar de romper esos paradigmas, visualizar la manera en la que el futuro de un aeropuerto tiene que ser absolutamente transparente y simplificado para ese flujo de personas, para los procesos que corren, para el despacho de aeronaves, para el cálculo del peso y balance, todo lo que pasa detrás de escena en este que hace y complementa un elemento vital en la eficiencia y en la mejora y en la optimización de una infraestructura que en la mayor parte de los casos de Latinoamérica está saturada y que de una forma tecnológica puede de alguna manera mitigarse y soportar esta nueva infraestructura que va a venir de una manera eficiente y óptima. Muchísimas gracias a los tres por los aportes. Nos preguntan de Brasil que se anunció la obligatoriedad del uso de máscara en vuelos y aeropuertos. ¿Cómo ven esa situación y si se espera un retorno de medidas sanitarias en otros países de la región? Mira, yo puedo contestar esto. Esperamos que no tengamos medidas sanitarias en otra región, por varios motivos. Desde el primero, Brasil, es verdad, ayer la Agencia Nacional de Aviación Civil, la Agencia Nacional de Sanitaria, determinou el uso de mascarilla una vez más en los vuelos. Pero ¿qué pasa? En verdad, desde el primer momento nosotros hemos hablado, no solo como asociación, no solo nosotros en Brasil, todas las asociaciones, y presentamos datos técnicos, incluso hechos por otros gobiernos, donde se demuestra que la aviación no es y nunca se fue un vector de contaminación. ¿Por qué esto? Porque tenemos la manera como el aire funciona dentro de una aeronave. Tenemos lo que nosotros llamamos del filtro EPA, que es de High Performance. O sea, no somos. Entonces, respetamos la decisión, ya estamos como gremios, incluso trabajando con otras asociaciones para llevar a la autoridad sanitaria una vez más. ¿Por qué? Porque necesitamos, este es un sector donde la uniformización es extremadamente importante. ¿Y qué va a pasar? Si Brasil mantiene esto, creo yo que con esta medida sanitaria, yo creo que su ranking dentro del índice de apertura que nosotros tenemos en alta, yo creo que puede venir a cambiar. Tenemos que ponderar esto. Juan Camilo presentó ahí que nosotros hicimos un trabajo con los países de ranqueamiento de apertura, de medidas sanitarias y otras cosas. Vamos a ver,
pero estoy seguro, o estén seguros, que nosotros regresaremos para mostrar, respetamos la decisión, claro, pero tenemos que mostrar una vez más que ese sector, esta industria, no es y nunca ha sido un vector de contaminación. Durante la pandemia, 2000, ahí estábamos por 2021, por ahí, tuvimos casi más de 1.000 millones de pasajeros. Y la contaminación que se comentaba, ahí se trataba de 44 personas antes de todas las medidas hechas por la industria, pero ninguna de ellas relacionadas a estar dentro de una cabina. Y no podemos olvidar una cosa, esta industria, como bien comentó Juan Camilo, safety es el core de esta industria. Nosotros vivimos por safety. Y Latinoamérica y Caribe es considerada una de las regiones del mundo más segura para se volar. Y después de la pandemia, esta industria se comprometió con medidas sanitarias de bioseguridad. E hicimos esto basados en lo que nosotros llamamos de biosafety o biosafety. Hicimos esto incluso antes de todo el proceso de vacunación, todos los procesos de vacunación de los países. O sea, a medida que el proceso de vacunación llegaba, medidas eram sacadas por los países, basadas incluso en medidas sanitarias tomadas por esta industria, industria aérea. Entonces, sabemos de esto, sabemos que habrá ahí un impacto y la industria regresará a Brasil, las asociaciones incluso alta, para tratar con las autoridades, que es una medida que como estaba, no estaba de manera obligatoria, estaba de una manera personal. Si tú quieres que utilice, o sea, que siga de esta manera, porque ahora ya tenemos vacunas, el proceso está ahí, y una vez más, no somos vectores de contaminación. Gracias. Nos quedan unos 5 minutos y tenemos varias preguntas, entonces propongo que las que queden fuera de respuestas, hoy les enviamos por correo a cada periodista la respuesta. Alex nos pregunta una sobre alza de tasas e impuestos, que creo que ya fue respondida antes. Entonces sigo con tu segunda pregunta, Alex, que es que Panamá cuenta con la segunda mayor conectividad, pero solo tiene 16 aerolíneas operando al cierre del segundo trimestre, mientras que Cuba tiene 30. ¿Cómo atraer a más aerolíneas? Son decisiones de mercado. Alex, la pregunta a partir de Alex. Sí. Panamá sigue fuerte, es un país, es sin duda el hub de las Américas, sigue súper fuerte. Ahora, las decisiones son decisiones de mercado, las decisiones para dónde volar son decisiones de las aerolíneas, y ahí hay muchas variables que impactan en esta decisión. Juanca, si tú quieres agregar algo económico ahí. Pues, digamos, no existe una razón única, son múltiples factores los que impactan que una aerolínea decide ir a un destino. Acá hablamos de algunos, ¿no? El PIB de un país, la población de un país, el costo de operación, y en la medida en que exista infraestructura que pueda soportar la demanda de los operadores, pues uno estaría interesado en ir, pero también el mercado tendría que ser rentable. Entonces, no existe una respuesta única, y es una cantidad de factores que impactan la decisión de que una aerolínea vaya a un destino. Gracias. Otra pregunta es respecto a los proyectos de SAF. ¿Cuál es el estatus en la región de los proyectos que hay y cuál será el impacto del desarrollo de SAF en Latinoamérica y Caribe? En SAF, José Ricardo, ¿quieres decir algo? Por favor, siga. En SAF son proyectos que no se han materializado, pero tenemos que comenzar de algún lado, y aunque sea un simple anuncio,
esto nos da la expectativa de que el proyecto se materialice en la producción del combustible. Nosotros esperaríamos que más proyectos comiencen a operar, sobre todo porque esta región es proveedora de estos insumos necesarios para este combustible SAF. Y que más que no solamente producir para esta región, puede ser una gran fuente de exportación para los países. Pero en la medida en que no se materialicen, todavía es necesario impulsar. Y este impulso viene a través de reglas claras, de incentivos a la oferta, de economías de escala que permitan que el precio del SAF sea rentable. En este momento, el precio SAF es 5 veces mayor que el precio de combustible normal, pero a pesar de eso, los 100 millones de barriles de SAF que se produjo en el 2021, los 100 millones fueron comprados por las aerolíneas, lo que demuestra un compromiso para buscar ser carbono neutro. Sí, gracias, Blanca. Me gustaría agregar una cosa. Nosotros, año pasado, incluso en Colombia, estoy en 2021, durante el Líderes Forum, por unanimidad, todos los miembros de Alta aprobaron una resolución sobre SAF. O sea, ¿cuál es o que nosotros queremos con esto? SAF es extremadamente importante. Latinoamérica y Caribe, entre las 10 materias primas que se utilizan más en todo el planeta, 5 estão aqui em Latinoamérica e Caribe. Se nós considerarmos Brasil, Colômbia, Chile, sul de Argentina, aí podemos considerar que estes países têm potencial para suplir toda a demanda do planeta, o 34% de toda a demanda do planeta hasta 2030. Ou seja, mira o potencial que nós temos. Inversionistas, hay. O que nós necessitamos e que hemos trabalhado muito desde Alta, incluso com nossos comitês e com nossos membros. Necessitamos de políticas públicas transparentes. Políticas públicas que, neste momento, creemos que sejam transparentes e que sejam basadas em incentivos, como lá hacen os Estados Unidos. Para que vocês tenham ideia, 75% de todo o SAF produzido em todo o planeta está nos Estados Unidos, que utilizam uma política de incentivos. 25% Europa e outras áreas que utilizam o que nós chamamos de mandatos. Então, é o momento de trabalhar com os governos, e há muitos governos interessados, porque sabem do potencial de Latinoamérica e Caribe, para termos políticas públicas que sejam transparentes, com regras claras, com regras de mercado, que tenhamos incentivos de mercado para produzir, porque a matéria-prima nós temos. Nós, como região, temos um potencial fenomenal e, neste momento, necessitamos buscar estas que são, esta que é a base, uma base para fazer a inversão, que é a política pública. Gracias, José Ricardo. Me quedo con el compromiso de compartir las preguntas con los expositores y enviarles a la brevedad por correo las respuestas a los que faltaron. Tal vez, Vicky, si quieres dar un mensaje de cierre de tu parte, y luego José Ricardo y Juan Camilo. El mensaje de cierre es simplemente un mensaje de optimismo. Creo que hemos visto que nuestra región ha sido la primera en el mundo en alcanzar los niveles del 2019, en el potencial que tenemos si logramos alinear a los diferentes actores de la industria de viajes, el potencial que tenemos en turismo, el potencial que tenemos en negocios, el potencial que tenemos de conectividad, como lo mencionaba José Ricardo, más por una necesidad que simplemente por el hecho de que es así. Creo que el mensaje es, si logramos realmente tener estos elementos referentes, si logramos tener un espíritu colaborativo para poder promover, fomentar y fortalecer la industria de viajes en Latinoamérica, no me cabe duda que seguirá siendo la industria más importante, no solo de empleo, sino de ingresos para los países que constituyen nuestra región, tanto desde el punto de infraestructura, tanto desde el punto de negocios, como desde el punto de tecnología, como desde el punto de cada uno de nosotros de forma
profesional en los negocios y de forma personal. Así para mí es un mensaje de cierre en utilicemos todos estos elementos y pongámonos en un espíritu colaborativo precisamente para hacer que esta región se fortalezca y siga creciendo de una manera competitiva y eficiente. José Ricardo. Gracias, gracias, Vicky. Mira, yo comparto tus palabras. Yo creo que es el momento de tener o que nosotros llamamos de optimismo técnico. Porque, en verdad, tenemos la demanda. Somos la región de más crecimiento en todo el planeta. Hay muchos gobiernos ya comprometidos, o sea, para comprender cómo podemos sacar las reglas necesarias, cómo podemos cambiar o sacar los costos no relacionados. Y creo yo que este documento, claro, que no tiene todas las respuestas, pero yo creo que este documento, yo creo que ustedes tendrán pronto este documento, yo creo, este estudio, yo creo que es una manera, una vez más, de tener la respuesta para ¿por qué no? Ahí están datos técnicos, datos econômicos, datos, e mais uma vez mais agradeço a Amadeus por esta parceria, agradeço a Juan Camilo por este trabalho econômico. Uma vez mais, ¿por que não? É uma maneira de desarrollar, de generar emprego. E uma vez mais, quando sacamos as regras innecessárias, quando sacamos as taxas não relacionadas, como incluso solicita a OASE, ou orienta a OASE, que é a Associação Internacional de Aviação, o que vemos? Não há pérdida. Ustedes tendrán a possibilidade de comparar países e verão que países que têm um alinhamento internacional se desarrollaram, generando benefícios para sua população em business, em turismo, ou seja, interno, externo e aún mais. Então, eu creo que este é o trabalho. E esta é a grande pergunta. ¿Por que não? E a resposta está aí neste estudio. Gracias. Gracias. No, por mi lado, me gustaría decir que nosotros como región somos la primera región en llegar a los niveles 2019, pero dentro de la región hay mucha heterogeneidad, ¿no? Hay países que superaron ya los pasajeros internacionales del año 2019, caso México, caso Colombia, caso República Dominicana, pero otros todavía están muy quedados. Y parte de que no hayan alcanzado esos niveles son factores que vimos acá, como por ejemplo la apertura de viajes. México fue el primero en llegar a los niveles 2019 por su apertura de viajes. Colombia se aceleró mucho también eso debido a que redujo sus impuestos. Entonces, un poco el mensaje es, no existe una única razón que explique en totalidad la competitividad. Y digamos, nosotros como actores de la industria debemos trabajar siempre en identificar cuáles son los factores que impactan y buscar mejorarlos. Nosotros competimos internacionalmente por pasajeros internacionales, un europeo va a decir a qué destino viaja, y si por vía precio no somos competitivos, vamos a perder una oportunidad de crecimiento para nuestras regiones. Muchas gracias. Gracias a los tres. Y Paola, no sé si gustarías agregar algo también de parte de Alta. Solo nuestro agradecimiento a todos quienes se unieron hoy. Hola, no, nada más, gracias Nicole. Un agradecimiento a todos quienes se unieron y comentarles que ya está en el chat el link al comunicado de prensa en nuestra página y ahí pueden descargar el índice completo. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.